A ver, ya estamos aquí de vuelta. 1 hora después. Dejen contacto al contacto de monitor. Para saber si se escucha. Y si ya no nos trabamos. Bro, nada más voy a necesitar que me hagas como señas o algo con tu mano derecha. Ah, ¿ya entramos? Ok. Sí, creo que ya nos escuchamos. Pues vamos a volver a empezar. Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a Listos para el Hoy. ¿Y qué tal estuvimos listos? ¡Yay! Tengo aquí una invitada. Preséntate, invitada. Hola otra vez. Sí. Mi nombre es Silvia y me da mucho gusto estar con ustedes. Yo soy amiga de Mireili y me encanta poder compartir pues este tiempo, o más bien que ustedes lo compartan conmigo. Sí, yay, bueno, sí, por cierto, yo soy Mireili Rodríguez y estamos transmitiendo otra vez desde nuestra casa. Sí, empezamos a las 5 con algo y luego cosas raras sucedieron. Me disculpo con ustedes porque les digo, sí, a las 5 de la tarde y luego son las 6. Entonces, pero tuvimos problemas extraños mientras comenzaba la transmisión. Por cierto, cabina, ¿todo en orden? Nos seguimos escuchando. No veo tu mano, eres muy alto. No, bájala. Ok, gracias. y entonces, pues, no tengo ni palabras para decirles lo que pasó porque no sabemos qué pasó. Pero bueno, estábamos queriendo abordar el tema y creo que ha de ser por el tema o lo que sea. Del sufrimiento nos prepara para momentos de crisis. Y bueno, el caso específico de Silvia para hablar de esta situación tiene que ver con el servicio en una congregación, que ahorita pues no lo estamos teniendo, pero no es mortal. Y cuando creciste en este sistema, cuando creciste en todo esto, pues tú piensas que sí es mortal, ¿no? Pero hay cosas que nos detienen, no de servir, no de amar a Dios, no de que dejamos de ser serviciales, pero hay cosas que nos detienen. Silvia, ¿qué te detuvo? Pues mira, como tú bien lo decías, de repente crecemos en una cultura donde para nosotros amar a Dios, que era mi caso, se traducía en servirle. Yo así sentía como que un poquito le regresaba de lo mucho que él estaba haciendo para conmigo. Y en este proceso él me llevó a entender que nunca nada me iba a alcanzar para poderle regresar lo que él había hecho por mí. Pero que sí podía ser obediente y tener un oído dispuesto y que eso para él se traduce en amor. Hoy sé que ese es su lenguaje de amor. Ok, y bueno, estábamos hablando de que te quebraste. Llegó un punto en el que dijiste, yo ya no puedo seguir haciendo lo que estoy haciendo en mi congre. Porque, ¿qué te estaba pasando, Silvia? Cuéntales a los que nos están escuchando ahorita porque hace rato no podían. Pues mira, en mi afán de querer amar a Dios y a los demás, con lo mucho que yo he recibido de parte del Señor, ¿no? Su salvación, su plenitud, etcétera, yo dije, yo quiero regresarte algo, Señor. Entonces, en ese momento mi vida era de 24/7 y terminé, pues evidentemente cansada, desgastada y al final deprimida. Cosa que yo negué porque dije, ¿cómo? Alguien que es cristiano, esto, o sea, jamás. Pero ese fue, o eso fue lo que el Señor usó en ese momento para atraer mi corazón hacia Él y para ver mi condición humana como nunca me iba a alcanzar para llegar a Él. Es que Él es el que vino por mí y yo tenía que estar dispuesta. Oye, y hablando precisamente de esta parte de nunca me iba a alcanzar, es que me encanta porque, ¿sabes qué? Me encanta porque es horrible. Ahorita explico. Porque creo que nos enseñan eso. Tú tienes que hacer para Dios, tú no te puedes quedar sentado rascándote la panza, no te va a caer del cielo, no sé qué. Y entonces uno entra en ese estado de productividad absoluta en Cristo, o sea, sí en Dios, sí yo voy a evangelizar, sí yo voy a hablarle a mis compañeros, sí yo, no sé, yo voy a armar una reunión, yo voy a ña. Y espérate, es que Dios no quiere eso. No eres una máquina de producción, eres una humana. Y cuando entras en esa mentira, pienso que es una mentira, porque la Biblia no dice, y entre más hizo para Dios, mejor le fue. Pero en una congre,
en un púlpito, alguien, que obvio no fue Dios, empezó a enseñar que entre más tú haces para el Señor, mejor te va y serás prosperado porque es su reino. Y ña, ña, ña. Y sí será el reino. O sea, es que yo pienso que ahorita muchos están empezando como a masticar. Esto sí será. Y eso no quiere decir que dejamos de creer en Dios, ¿eh? Ojo. Sino que cuánto de lo que enseñamos o cuánto de lo que dejamos que nos enseñen tiene un fundamento veraz, ¿no? Y cuando entras en un desierto, que me encanta esa parte, porque es horrible. Creo que tengo un problema con lo horrible, ¿ok? Me gusta lo horrible, perdónenme. Pero entras al desierto y entras en shock porque nadie te dijo que aún teniendo a Cristo en el corazón y habiéndolo hecho tu Mesías, vas a parar al desierto. Entonces, amiga, ¿qué te pasó cuando descubriste que estabas en uno? Porque, el desierto. Bueno, primer paso, negación. Esto no me puede estar pasando. Los 5 pasos del duelo. Okay. Pero después, bueno, pues el encontrarme con la realidad de que sí estaba pasando y que yo sabía. Uh-huh. Y esto sí me había quedado muy claro, ¿no? Uh-huh. Que no hay nada más que Dios. Entonces, corría a sus brazos. Uh-huh. Y Él fue mi Salvador. ¿Cómo corriste a sus brazos? Porque suena muy bonito. Es que yo te digo porque yo también me deprimí, ¿no? Entonces, obvio. Y yo estaba ahí ¿y cómo? Me choca porque cuando yo le pregunté a mi mamá, ¿cómo Dios habla? Y mi mamá me contestó, híjole, todavía nos acordamos y nos reímos. No está aquí mi mamá el día de hoy, pero ella era pues así, te habla. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo oigo? O sea, no entiendo cómo. Sí. Y yo entré en shock absoluto de decir, ¿cómo Dios habla? Porque yo no sabía cómo escuchar a Dios. Entonces, ¿cómo corres a Dios en el desierto? En tu periodo de crisis, de depresión profunda, de ataques de llanto, no sé si tuviste ataques de ansiedad o de pánico. Sí, de hecho me salió un salpullido y toda la cosa, okay. Y yo decía, ¡qué horror! Miren mi salpullido. Hola. No, y no quería salir de la casa porque me daba pena, porque yo sabía que era una situación que estaba en mi nerviosa. Corazón. Claro. Uh-huh. Sí, por supuesto, nerviosa, pero que tenía implicaciones donde yo tenía cierta responsabilidad. Ok. Entonces, ¿cómo corres a Dios cuando tienes un salpullido? Mira, fui en oración y le dije, Señor, te necesito. Eres tú. Uh-huh. Dime cómo, muéstrame cómo. ¿Porque te angustiaba el salpullido o porque ya te habías dado cuenta de las responsabilidades que tenías que tomar o cómo? Me daba pena porque yo sabía uh-huh. que vaya, nosotros somos espíritu Ajá. que tiene un alma y que vive en un cuerpo. Ajá. Entonces, todo lo que pasa con nosotros espiritualmente se refleja en nuestro cuerpo. Ajá. Eso también yo lo tenía muy claro. O en la transmisión. ¿Uno? Ok. Ajá, a ver. ¿Y luego? Que tú fuiste en oración y que te diste cuenta y que te daba pena, te daba vergüenza. Ajá, me daba pena, me daba vergüenza y el Señor tuvo que trabajar en mi corazón para poder restaurar eso. Es muy fácil, por ejemplo, no sé, ¿no? Ir a la pomada o lo que sea, pero eso no lo cura, eso lo calma. Y a veces así estamos nosotros en nuestra vida cristiana. Queremos que pasen señales, que las situaciones a nuestro alrededor cambien, pero no queremos disponer nuestro corazón para ir al Señor y decirle, aquí estoy dispuesto y lo que venga de ti lo voy a tomar de tu palabra, ¿no? Bueno, y en esta situación, quiero hacer como una diferencia. Hay una diferencia grande entre la depresión que viene por cuestiones de moral, en donde uno ha violado su moral y obvio después a todos los que me oyen vas a tener un cuadro depresivo, punto, porque violaste los principios de Dios y tu conciencia entra en ese, pero no me hace caso, no me oye, y sí se manifiesta. Uh-huh. También hay otro proceso, que fue mi caso. Yo tuve depresión desde mis 4 años. Entonces,
pero era una depresión química y no supimos hasta mis 20 guachis never mil y que nadie va a saber nunca mi edad. Pero nos dimos cuenta ya muchísimos años después de que era una depresión química. O sea, a mí me estaba faltando un elemento en el cerebro que no conectaba ciertos aminoácidos, entonces jamás en la vida yo me iba a sentir feliz. Y hay una depresión que es provocada por Dios, como la depresión química, que te lleva a algo está chueco aquí. Y yo te necesito acá, aislado, en cuarentena, en tu casa. ¿Para qué? Para sanar lo roto o para mejorar lo que Dios dice, pues esto está padre, pero no me satisface de ti. Y es muy duro porque eso no lo enseñamos. Eso el cristiano promedio no lo sabe. Y yo sí yo sí me he encontrado con personas que me han dicho que Dios no es una fórmula. Pero y luego ahí está la Biblia de Génesis Apocalipsis con los mismos patrones que no cambian, donde tú ves al pueblo de Israel ir al desierto y 40 años quedarse atascado por su mala actitud. Y luego ves a Juan el Bautista ir al desierto para salvar su vida. Y bueno, su proceso fue muy distinto, pero fue para prepararle camino al Señor. Él no la regó en el desierto, pero él denunció una situación inmoral y fue decapitado. Y luego ves a Jesús irse 40 días al desierto y luego oyes a un cristiano que te dice que Dios no tiene fórmulas para trabajar con uno y yo no entiendo esa parte. Entonces, sí, no la entiendo. Pero yo te quiero preguntar, amiga, porque cuando tú te empezaste a quemar, te empezaste a decir, esto no está pasando, pero sí estaba pasando. Y tú expones esto con la gente a tu, ¿cómo se dice? ¿A tu cargo? Pues sí, ¿no? Porque son tu autoridad. Y te dicen, no, esto no puede estar pasando. ¿Qué hiciste? Porque entonces ahí había como un, no, Dios no tiene fórmulas. Y realmente chocaste contra esa mentira. Porque Dios sí las tiene. O sea, pero yo me gustaría que hablaras de ese shock inicial y luego cómo la brincaste. Porque como que esto se está yendo a denunciar mentiras, ¿no? No sé, o sea... Pues sí, mira, la verdad es que más allá de lo que me hubieran dicho, mi autoridad, que sí me pegó, sí era una mentira que ya estaba incrustado en mi corazón, ¿no? Que era el yo querer hacer, ándale, producir para poder llegar al Señor, ¿no? Para conocerle a mayor profundidad. Cuando eso solo se logra al pasar tiempo en Él, ¿no? En su palabra y en oración. Pero a mí no me había caído el 20. Entonces, Dios utilizó esto. Sí, Dios utilizó mi desesperación, la depresión, mi cansancio, a pesar de que estaba haciendo algo, y te lo digo de todo corazón, genuinamente para Él, pero erróneamente, o sea, eso no le quita lo mal. Me confronta y entonces me muestra mi necesidad. Y entonces fue el ven a mí, tú sabes que yo soy, eso sí sabes, ven a mí. Y entonces fue cuando él me guía en oración a decirle, Señor, estoy cansada, no sé qué hacer, muéstrame cómo amarte, muéstrame cómo amar a los demás, si es necesario, quebrántame. Y así es. En medio de ese dolor y de todo el estar expuesta a su palabra, fue que él habló puntualmente a mi corazón, punto por punto. A ver, esto, Señor, te lo entrego. Esto, Señor, te lo entrego. Ahora, como tú decías hace un ratito, para puntualizar, sí, esta no fue una situación de que pequé y entonces por eso estaba en depresión. No fue mi caso fue el activismo. El activismo cristiano, vamos a llamarle, ¿no? Uh-huh. Y al contrario, yo no tengo nada en que tú estés involucrado y en la iglesia, al contrario, qué gozo y qué bueno, porque es de bendición para ti, porque edificas al cuerpo de Cristo, porque es parte de lo que hace que el corazón del Señor se goce, que andemos en sus negocios, pero eso, exactamente, eso es como extra, pero el pasar tiempo con Él, eso es lo primordial. Y esa es la lección de vida que él me quería dar. Ahora tú lo acabas de mencionar muy bien. Lo que tenemos hoy en día, la cuarentena, es eso. Es el Señor diciendo, acércate a mí. Ven a mí. Escúchame. Sé fiel con lo que yo te he dado. ¿No? Que es el caso de la familia, que de eso hablaban la semana pasada, muy aterrizadamente. Y sí se sufre.
sí no es cómodo, sí es como, pero lo mejor es abrazarlo. Sí. Es provisión de Dios. Estamos hablando de esto porque queremos hablar del sufrimiento con propósito. Yo tengo una mamá que tiene un amor severo. Ay, creo de ahí viene mi problema. Tiene un amor severo por las historias de tortura de los cristianos en Rusia. Ay, qué horrible. Y me puso, no, tienes que leer este libro de Vanya. Si lo pueden conseguir, sí, léanlo, porque es historia real, genuina. No es una novela, no la inventó nadie. O sea, es la historia de un general ruso que recibe a Cristo y es torturado por haber recibido a Cristo en la URSS. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se viene este régimen comunista socialista, donde puedes creer en todo, pero no en Dios. Y a mi mamá le encantan esas historias y a mí me desgarran el corazón y entonces yo nunca las leí, ¿no? Pero empecé a ver que sí había un patrón de sufrimiento en seguir a Cristo. No en la Biblia, sino me estaba pasando y yo las enfermedades y la depresión y los huesos de fuera y ta. Y yo dije, creo, no sé por qué no puedo vencerlo. Y los cristianos alrededor me decían, eres un fracaso porque no puedes vencerlo. Y yo decía, oh, sí lo soy, no puedo vencerlo. O sea, pero ni ellos salían de ahí, ni yo salía de ahí, no había respuesta para esto. Hasta que dije, bueno, yo de todas formas estoy padeciendo lo que me está pasando. ¿Qué tal que si mejor que si lo padezco, pero que tenga una finalidad? Porque nomás padecerlo porque qué padre, pues no. No podía. En mi cabeza yo dije, Jesús no vino a la cruz a morir de la forma en la que murió para que luego yo sufriera como sufro sin solución. No sé si te hace sentido eso, pero a mí eso me hacía sentido en ese momento. Todavía lo hace. Pero yo traté como de, dije, voy a ocupar este dolor para algo, pero no me salía obvio porque yo mente de víctima, ¿no? La víctima, ya lo siento. Y entonces, yo quería que si iba a pasar algo que tuviera una finalidad y que yo pudiera decir, ay, se acabó el día que se acabara. Bueno, y entonces, a mí lo que me gustaría que compartas es cuando te diste cuenta en medio de este proceso de que tenías que ir a Jesús y escucharlo, y hace rato que sí podíamos hablar mucho, pero no transmitir nada, nos dijiste, nos dijiste que tu filtro, como cómo escuchas a Dios es a través de versículos. O sea, hay versículos en la Biblia que como que te saltan a la vista y dices esto, y cuelas lo que estás viviendo o lo que estás pasando a través de ese filtro. ¿Cuándo te diste cuenta de que estabas en un desierto, pero que no iba a ser nomás porque viva el desierto y hay que tirarse al drama porque la vida en Jesús es trágica y ya? Porque sí es trágica, lo siento, pero sí es trágica. Y pero necesita uno sus victorias, amiga. Y entonces ahí es donde dices, bueno, está pasando esto, pero ¿cómo le hago para llegar a la victoria? Porque nadie está en el proceso en donde tú estás y al contrario, te ven y es como ese levita que pasó junto al samaritano, tirado en el piso, golpeado, asaltado por ladrones y dijo, pobre individuo que quién sabe por qué le pasó, y se fue. Y el cuerpo de Cristo hace eso cuando estás en un proceso de estos. Entonces, ¿cómo lograste como conectar con Jesús, tu buen samaritano, que pasó a un lado y te levantó y te llevó al refugio y curó tus heridas? Porque ya no te podías parar de ahí. O sea, a mí me consta que no te podías parar de ahí, literal. Entonces, ¿cómo? Bueno, algo que también mencionamos, que creo que ya nos salió al aire, es que culturalmente como iglesia negamos que vivimos tiempos de dolor. Para nosotros es como vivo en victoria y lo demás no existe cuando sí existe, ¿no? Y hacíamos el ejemplo, que es como la persona que va con el médico y le dice, me duele aquí. Le sacan la radiografía, todos los estudios y le dicen, no tiene nada. Y la persona dice, no me interesa si no sale nada en los estudios. Si usted no es capaz o no ve algo, a mí me duele, esto es real. Victoria. Creo que también sirvió porque no tenía opción, ¿me explico? O sea, o era Jesús o era Jesús. Y efectivamente, él me tomó en sus brazos, que traducido es, me proveyó de su palabra
Y claramente sentí esta impresión en mi corazón porque, bueno, en ese momento efectivamente me quebrantó, casi muero. Dios no permite que así suceda, se me inflama el cerebro, y quedé mal. Esa es la verdad, ¿no? Pero mi espíritu estaba fuerte. Quedé mal porque, mira, me iba a bañar y ya estaba exhausta. O sea, eso era todo lo que yo podía hacer en el día. Entonces, o lavaba unos poquitos de platos y ya me dolía la cabeza, ya me sentía mareada. No podía ni siquiera leer la Biblia. Entonces, la impresión en mi corazón, la primera fue, pues vas valorando mi palabra, ¿no? O sea, no es como para leerla cuando tú quieras, ahorita no puedes, pero eso es lo que tienes. Y con los versículos que él me había dado en mi corazón, lo que yo había memorizado, efectivamente, eso fue mi fortaleza. Después empecé a leer de a un capítulo por día. Yo moría por comérmela, pero no podía. O sea, no podía enfocar, no podía ver pantallas, estar con gente me desgastaba. Entonces fue literal un aislamiento. Pero Dios estaba ahí. Su amor y su verdad fueron mi libertad y mi fortaleza, ¿no? De hecho, ni siquiera yo estaba en mi casa, estaba en otro estado. Meses después, 3 meses después, yo pude regresar a mi casa, pero no podía viajar. Entonces, pero llego a mi casa y la interacción no vuelve a ser la misma. Pero mi espíritu no volvió a ser el mismo tampoco. Entonces, sí, yo estaba de repente ahí tirada y muchos así como que, para eso nos gustabas. Porque nuevamente, ¿no? En la corriente activista, así como que, pues qué poco aguante. Pero la verdad es que Dios quería mi corazón. Y lo que mi corazón anhelaba era a Cristo. Y usted que nos escucha, tal vez no lo sepa, pero lo que su corazón anhela es a Cristo. Lo mejor que le pudo haber pasado es estar en esta cuarentena. Aprovechemos el tiempo. No sabemos si tendremos otra oportunidad como esta. Sí. Y ya abrazando el hoy, el ahora, porque sí, señores, bueno, sucedieron todas estas circunstancias físicas y todo, pero siento que empezamos, me cuento, porque yo estuve cuando nos llamaron y dijeron, Silvia está mal. Habíamos ido a comer a tu casa, te esperábamos ese día en la tarde y no llegaste, y luego ya no llegaste, o sea, ya. y, y y yo estaba pasando mi proceso también, mi familia estaba pasando por otro proceso también que compartíamos y muy duro. Pero llegamos a la cuarentena. Y entonces, y ya es 2020 y es la cuarentena, ¿no? Pero sí, yo me di cuenta que mucha gente a mi alrededor entró en pánico cuando dijeron se van a tener que quedar en sus casas, aislamiento social, distancia social, bla, bla, bla. Sí entró en pánico, amiga. Y se angustiaron con la angustia del angustiado, o sea, y yo dije, bueno, pues no es tan grave. Yo, ¿verdad? Pero porque yo ya había pasado procesos de aislamiento junto contigo, junto con tu familia, donde, donde nos podíamos ver y podíamos hablar de estas cosas dolorosas y exponernos y preguntarnos si Dios nos oía y si nosotros lo oíamos a Él, porque ese era nuestro temor. Y de pronto llega el 2020 con sus sorpresas y sus posadas, esperamos llegar a... Pero te das cuenta que todo lo que ha pasado te preparó para esta crisis y no estás en pánico y que has aprendido a vivir con muy poquito y de maneras que todo mundo, oye, pues Dios no está ahí, ¿eh? No está siendo prosperado. Ay, no, es que de verdad, si vamos a matar una vaca, la matamos completa. Entonces, y no, pues es que yo no veo que Dios te sane, ¿eh? Yo no veo que salgas de ahí. Y fue horrible, amiga, fue horrible. Pero llega la crisis mundial, que no lo puedo creer que lo estoy diciendo, que estoy viviendo en este momento. Y uno dice, sí, ya me la sé. Pero no me refiero a que yo ya sé qué hacer con el bicho que está matando gente, no. Sino, yo sé vivir en mi casa aislada y no me ha pasado nada y no entré en pánico y no me salió ningún ataque de angustia y entre comillas sí puedo dormir porque yo he batallado mucho con eso, pero sí puedo dormir en las noches y eso. Ahora ya volteamos para atrás, nos contaste cómo estuvo. Abrazando el hoy, ¿cómo te preparó todo este sufrimiento para la crisis actual? Pues mira, uno de los pasajes de la Biblia que me encanta, es una parte ruda, es cuando Jesús está con los fariseos y les dice, hipócritas, ¿sí saben
checarle al clima, pero no pueden discernir los tiempos que están viviendo hoy. Entonces, creo que el Señor me preparó para esto, ¿no? Para poder ver que esta es una gran oportunidad para poder buscarle a Él, porque si bien, como les platiqué hace un momento, sí, yo al principio pues quedé mal y yo le decía al Señor, oraba, de hecho Jeremías, que se los voy a leer, oraba Jeremías 17:14, que dice, sáname, oh Jehová, y seré sano, sálvame y seré salvo porque tú eres mi alabanza, y el Señor lo cumplió. Fue a través de un proceso, porque como Él lo que quería era mi corazón, entonces necesitaba que yo estuviera así, si no, yo ya me hubiera echado a correr, gracias Señor, yo sé que tú eres increíble y como para qué. Entonces, bueno, pues cuando viene todo esto, claro que soy muy social, me encanta la gente, sí dije, híjole, pues qué barbaridad, pero no fue como que todo se derrumbó, para nada. Digo, sí entiendo las implicaciones económicas y bueno, ¿no? Que cada quien sabe de a qué tanto la padece o no, pero el Señor también dice en su palabra que Él hace salir el sol para todos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo unas amigas que su papá está en el hospital y dices, ¿cómo? Y en época de coronavirus, como que algo peor. Pues fíjate que no, o sea, ellas están haciendo luz y sal ahí, están viendo milagros de multiplicación de comida, están pudiendo llevar el mensaje de esperanza. Entonces yo no sé cuál sea la situación de cada quien, pero Dios sí sabe. Entonces, igual que en su tiempo Jesús le dijo a los fariseos, creo que es la palabra para nosotros también. O sea, no es posible que estemos en todo y al mismo tiempo en nada. Que nuestra vida espiritual y familiar, que es lo primero, esté seca y estemos tan preocupados por lo que están pasando afuera, ¿no? Que sí puedo entender que mucha de esta preocupación tiene que ver con la responsabilidad familiar y aún con el querer ser fiel en los talentos que Dios nos ha dado a cada uno, ya sea en ministerio o en el trabajo y todo, pero Dios sí quiere fortalecer su relación con nosotros. Y bueno, hablando de la relación con Dios, creo que en este tiempo lo que no les pasó a muchos les está pasando. Lo que no les pasó a muchos me refiero a nosotras, nos pasó antes. Y yo veía tú eres un bicho raro, a ti te pasan cosas malas siempre. Por ahí anda un demonio haciéndote algo, ¿no? O sea, ya sé, pero sí. Y entonces yo viví el tambalear de mi fundamento de chirrión en que estoy creyendo entonces, ¿no? Pero y luego era lo obvio que iba a salir porque mientras Job pasaba su horroroso proceso, no soy Job, ¿ok? No me pasó como Job, pero casi. Sus amigos no cachaban y eran amigos muy queridos, o sea que la Biblia establece que eran como bien cercanos y que no eran amigos de hace 3 días, o sea, estamos hablando de gente que conocía a Job, que sabía cómo era Job y no entendieron el proceso de Job y le dijeron un montón de cosas así. Y bueno, mientras te insultan en medio de tu proceso, porque eres insultado, sí te sientes ofendido y dolido porque dices, a ver, espérate, yo no me metí aquí porque yo quería, no sé ni qué me está pasando, y luego tú vienes y me dices, no, eres raro, como que no sé si Dios te habla, ¿en qué Dios has creído? Tu corazón perverso, no sé, o sea, no sé. Y en ese momento sí, mis fundamentos sí fueron conmovidos, pero no fueron quitados. Entonces eso me dio esperanza porque dije, no, sí estoy creyendo bien y sí estoy escogiendo bien a quién creerle y a quién servirle. No estoy entendiendo bien, que es diferente, ¿no? Igual y mi fundamento estaba bien, pero todo lo demás estaba lleno de mentiras, de activismo, del que no sirve, pues no sirve, de muchas cosas de ese estilo. Y entonces Dios dijo, espérate, freno, ya. Y luego tener que entender cómo Dios sí habla, cómo Dios sí te escucha, cómo Dios te contesta en cosas tan mínimas como quiero una hamburguesa. Y de verdad, porque luego la gente no me cree en eso, pero sí sucede. Sí, por supuesto.
y donde no tienes dinero para el pasaje de mañana, pero quieres una hamburguesa, la pides y Dios te la da. No me pregunten cómo, porque no me acuerdo bien cómo, pero así pasaba. Y ya en el hoy, ahora estoy viendo a la masa, perdón por referirme así, pero me refiero al montón de personas, a las muchas, miles en el mundo, entrar a este proceso actualmente y que algunos sí la pescan y siendo ateos o sin conocer a Dios dicen, no es que yo estoy consciente de que hay un Dios ahora y que me salvó, como los enfermos de COVID-19 que están saliendo adelante, la mayoría esa es su conclusión. Pero los hijos de Dios que han tenido el crecer, el rodearse de gente como ellos en una congregación, de pronto no ven esto y me asusta. Porque están en su casa con el pánico de no puedo ver a mi grupo de amigos de la reunión de jóvenes. Yo por fin iba a subir en la alabanza el domingo y se cerró la congre por la cuarentena. Y no la pescan, amiga. Y entonces yo les quiero hablar a ustedes, ¿dónde está tu fundamento? ¿En que toques bien bonito en una congre y tengas una audiencia a quien tocarle? ¿O que Dios es tu fundamento y lo haces porque lo amas? Ahora, este asunto de si tú haces porque lo amas, vuelvo al principio a lo que tú dijiste, no nos va a alcanzar nunca para mostrarle al Señor que le amamos, porque no es el asunto, pero ¿cuánto de tu fundamento es realmente obedecer a Dios y no tocar en un grupo de alabanza? ¿O cuánto de tu fundamento es conocer a Dios en tu cuarto y decirle, vamos a ver YouTube juntos? Y luego, si él quiere, pues igual y sirves a alguien afuera, pero realmente quiero aterrizar todo lo que hemos estado hablando a eso nos referimos con Dios está buscando el corazón. Donde tú puedes decirle, Señor, vamos a ver una película juntos y no te da pánico lo que vas a ver y puedes invitar al Espíritu Santo a verla contigo porque no estás viendo nada inmoral, porque sabes el Dios que tienes. Y ya no es, aunque muchos te vean raro en tus procesos o te digan como, ¿por qué dices esas cosas? Entonces, tu fundamento de veras es reino. Porque luego andamos ahí por la vida, vamos a evangelizar afuera. No. A ver, no está mal, ahorita no se puede, pero no está mal y es lo correcto hacer. Y uno tiene que alzar la voz en su medio para decir, esto está incorrecto porque a Dios no le gusta, porque así y así. Y ven a Jesús, hay chance de arrepentirte, ¿no? Pero si no conoces al Dios que predicas, ¿cómo lo predicas? Y es cuando alguien en la calle te confronta con algo y tú dices, no le pude contestar. Porque no conoces a ese Dios del que hablas o no sabes él cómo reacciona ante ciertas cosas. Y hubo mucha gente que entrando en todo este asunto empezaron a preguntarse que si Dios los amaba, que si el clásico, si hay un Dios en el mundo, ¿por qué el COVID? ¿Por qué nos tuvieron que encerrar? A ver, Dios es un Dios bien bueno, que nos ama, pero Dios no deja de ser justo. Y en estos procesos de dolor, te lleva a esas raíces de qué piensas de mí, ¿no? En este caso tú nos comentabas el activismo dentro de la congre. A ver, no está mal servir a otros, es bonito. Para los que les gusta mucho la gente, como a Silvia. Es bonito. Pero, ¿qué tanto puedes servir a alguien que no quiere cambiar? Y que no está hablando el lenguaje que tú hablas y que cuando ve tu proceso no lo puede discernir, estilo los fariseos, y te dice como que tú tienes algo roto, ¿no? Y pues sí tienes algo roto, pero Dios lo va a arreglar, o sea. Y tu papá o tu mamá que me escuchas, si estás viendo rotos a tus hijos, no los metas a servir. Rotos. Se te queman. Y al rato tienes un hijo pródigo, vacunado contra el Señor, porque tú no entendiste el tiempo de visitación de tu hijo, ¿no? Entonces, siento que en este momento, aunque
En mi caso particular, yo no sabía qué iba a pasar, pero yo le rogaba a Dios. Esas eran mis exactas palabras. El día que oí eso de Mafalda dije, yo me identifico. Me da pena, pero sí. Yo le dije, Señor, de verdad sí para el mundo, sí me quiero bajar. Ya estuvo, ya, o sea, yo sentí que me rebasó todo lo que estaba pasando a mi alrededor y que no importaban mis oraciones, nada iba a cambiar. Y dije, Señor, si tú no vas a intervenir, ya, ¿no? O sea, ya me puedo ir. Ya estuvo. Y ya, esas fueron mis últimas oraciones y ya. Dije, ya no puedo, ya, eso es todo. Pero en ese mismo Dios en el que creemos y que confiamos y que sabemos que es el mismo Dios, por el proceso de dolor, ese Dios me preparó para este tiempo, donde yo puedo estar encerrada en mi casa sin que me pase nada grave. Y tengo paz. Y sé que si esto se acaba pronto, primero Dios, todo va a seguir como Él tiene el plan, no mi plan. Ya sabe Dios cuál. Yo ya no tengo planes desde hace mucho. Pero va a seguir y va a funcionar. Y el estar listos para el hoy implica que sí vas a pasar momentos de dolor. Y que pueden ser años de dolor. Y que sí te van a ver raro. Porque todo mundo está sin dolor y tú estás defectuoso. Pero con todo y el defecto, Dios nos sigue amando, ¿no? Y es muy claro en su palabra. Y me gusta, Silvia, que hayas explicado que para ti Dios te habla con el filtro de la Biblia. Porque si yo en un inicio yo te preguntaba, es que ¿cómo sabes eso? Obviamente no era porque yo la desafiaba, sino, no, o sea, aguanten, es mi maestra, ella me enseñó un montón de cosas sobre carácter y nos empezó a llevar por ahí. Y siempre me tocaba responsabilidad, amiga. ¿Por qué? Es un tema bien largo y que habla de la batalla de la mente y del sufrimiento. Siempre me tocaban los mismos cada año. Yo ya esperaba abril y era en el mes de abril y era como, ay no va a voltear Silvia y, mira, Aileen, te toca responsabilidad. Y yo, no, eso no le puede tocar a Don Mao o le puede tocar a Lulu. Y no, siempre me tocaba el mismo tema. Y cuando llegábamos a esa parte, yo siempre le cuestionaba a Silvia, ¿cómo sabes eso? ¿De dónde sacaste eso? Pues es que la Biblia dice, ¿dónde? O sea, era el colmo, pero sí. Y ya íbamos ahí. Y luego a veces a mí los versículos no me entraban. Y era como, ¿cómo voy a dar el tema? No me entraban, pero yo vivía el proceso en la semana horrible sí es horrible, perdónenme, pero sí es horrible el trato de Dios para quebrarte. Y eran unas lloradas así de que, no, ¿por qué me tocó este cochino tema? ¡Ah! Y luego lo teníamos que dar con niños. O sea, ni siquiera era para la congre, era en el grupo de niños donde no sabes si te están pelando los chamaquitos porque allá en la esquina alguien se está deschongando, donde tienes que ir a quitar al otro de que le está pateando al compañerito. Y vives un proceso horrible para una clase de ese estilo, ¿no? Entonces, pero luego viene Dios y te dice, sí, o sea, el quebranto, chicos, chicas, personas que me escuchan, no es llorar como desaforado. El quebranto es que Dios te rompe. Y se cumple lo que dice Hebreos. Ese versículo me choca en la cabeza, pero te rompe esa parte donde dice, yo vengo a conmover lo que es conmovible y que solo permanezca lo inconmovible de Dios. Entonces, en todo este proceso de aprender contigo, yo sí vi como, si yo ya estaba rota, no, Dios me hizo polvo, mija. O sea, yo ya así de, no, ya me voy a morir mañana. O sea, yo sí me sentía. Pero porque la palabra sí cumple ese propósito. Y hablando de Jesús, cuando Jesús habla y dice en parábolas, y qué bueno que fue en parábolas, ahora lo entiendo, cuando dice, si tú te arrojas voluntariamente sobre la peña, te hará polvo. Ese versículo no lo predicamos. Nadie lo enseña en la congre. Y cuando lo enseñas, te apedrean los hermanos. ¡Ah! Pero si no vienes voluntariamente, la roca te despedazará. O sea, tienes la opción de manera voluntaria acabar hecho polvo. Quebranto voluntario, por decirlo así. De yo voy y te digo, sí, Señor, ya, hasta aquí, ya no puedo. O, ¿no quieres quebranto, mijo? Agárrate, porque ahí te voy. Y no vas a ni siquiera vas a llegar al polvo. O sea, solo vas a ser despedazado. Y es donde yo veo esa parte del sufrimiento en donde
o puede tener una finalidad, tu polvo, que no quede nada, pero puede tener una finalidad. O mejor te despedazo porque no sirve para nada. ¿No? Y esa parábola nadie la cuenta. Y tampoco te dicen hipócrita en tu congre con los fariseos. Pero a ver. Y llega el COVID o lo que sea que pueda llegar y entras en pánico. Porque estás siendo despedazado, pero no has llegado al polvo. Entonces, a mí me gustaría que hables, si tú quieres. ¿Cómo has servido tu polvo? Porque sé que fue voluntariamente a fuerzas, pero pues sí la pescaste, amiga, y al final tú te aventaste y hay polvo. O sea, hay evidencias de que tú te aventaste y dijiste, ¿sabes qué, señor? Va el quebranto. Y le echaste ganas para ser quebrado, o sea, no sé cómo. Pero funcionó. En el presente, ¿para qué te ha servido tu polvo? Pues mira. Sí, literal quisiera primero compartir un versículo y después les platico. Dice Hebreos 5:8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Ese es uno de los versículos, sí que es como, híjole, en medio de, pues sí, de ese tiempo de quebranto, porque nos encanta identificarnos con Cristo. Cuando Él resucitó y está sentado en la gloria, y Señor, yo estoy aquí en los cielos y en la gloria, y sí, y amén, pero para la gloria, pues primero tiene que venir esta parte, ¿no? La muerte, amiga. La muerte. Para la resurrección. Así es, totalmente. Entonces, es impactante ver cómo a un Jesucristo, por lo que padeció Él, aprendió obediencia. Ese versículo nos da una luz y una claridad, porque bueno, pues no somos Jesucristo, ¿no? Claramente, nos tocará entonces padecer. ¿Tendremos que aprender obediencia? Por supuesto. Y el Señor sabe cómo. Usted que está en casa, no se asuste. El Señor sabe cómo. No queremos meterle miedo, ¿no? La verdad es que el sufrimiento es la mejor promoción para lo que viene de parte de Dios. Claro que uno no lo entiende así. Como humanos no nos alcanza, pero Dios se encarga y nos hace entender con lazos de amor. Y ¿para qué me sirve todo el proceso, todos esos pedazos? Para verlo a Él, para recordarme constantemente de que es Él, no soy yo. Una de las cosas que quedaron muy claras para mí es que el aire que yo respiraba necesitaba tener un porqué. Yo no podía vivir para mí misma. Me dejó muy claro que si me había dejado aquí era para su reino y para su gloria. Y como los papás con los niños chiquitos, ¿no? ¿Te comportas o nos vamos? Sí. Y en este caso es, ¿de verdad tú estás viviendo para mí? ¿De verdad eres mía? Entonces vas a obedecer porque si no nos vamos. Y yo dije, Señor, soy tuya. Y bueno, en ese momento yo estaba en un proyecto que me entusiasmaba mucho, era algo que Dios me había dado. Entonces yo dije, es mío. Pero no, era de Dios, lo había puesto en mis manos, pero era hora de dejarlo ir. Entonces, creo que fueron muchos procesos al mismo tiempo muy valiosos, pero me sirven en el día de hoy, ¿no? Que de repente yo tengo así, ¿no? Mis planes, mi agenda, la manera de hacer las cosas, mis propios deseos. Dios dice que el caballo se alista para la batalla, pero Él es el que da la victoria. Entonces, no se trata de... Ay, pues entonces a ver qué sale y vivo improvisado por la vida y no me importa. Y no se trata de eso. Pero sí se trata de decir, Señor, primero tú. Si está en tu corazón, entonces esto será. Y mira que me acaba de pasar. Yo lo saco, amiga, yo lo saco. Tan respetuosa tú. Pues por fin, gracias a Dios, llegó el hombre de mi vida. Soy tan feliz. Es el amor de mi vida de Dios, de verdad. O sea, yo no lo escogí. Lo escogió el Señor para mí y me escogió a mí para Él. Y justamente un día antes de que todo esto explotara, más bien un día después de que todo explotara, iba a ser nuestra despedida de solteros. Y pues se tuvo que cancelar. Y ahí lo que te digo, ¿no? O sea, de repente yo estaba así como... Señor, ¿en serio? Otra vez como las quedas con el papá, así de, pero papá.
Y no es que a Dios se le olvidó, así, chin, mija, su despedida, uy, perdón, se me complicó. No, a él no se le complicó nada. Es eso, es que el Señor quiere mi corazón. Es que en medio de este regalo que nos ha dado del poder estar juntos, Él quiere ser el primer lugar. Y nosotros también queremos. Y entonces lo está haciendo. Y todavía no sé si nos vamos a casar en la fecha señalada. Y es una cuestión de fe. Así como los que nos escuchan no saben cuándo van a salir, qué va a pasar con su trabajo. Yo tampoco sé qué rollo hay con mi vida, ¿no? Y sí, al momento fue como, señores, ¿en serio? Y el señor así de, sí. Me sirve hoy, pues, para lo que tú decías, para lanzarme en la roca y que él siga haciendo en mi corazón. Pues es tiempo que yo puedo seguir aprovechando en mi familia, con el Señor. Hoy podemos estar aquí y pues en paz. Sí, de repente en el corazón así como el suspirito de, ¿pero por qué? Y bien feo, amiga, porque fíjate que como humanos creemos que justo como nosotros concebimos las cosas, eso es lo que debería de ser. Y si no es así, entonces como que ya, se frustró y ya es feo. Pero ahí otra vez Dios nos muestra nuestro corazón, ¿no? ¿Realmente confías en mí? Tú me has dicho, yo estoy escribiendo tu historia, ¿de verdad? Y es como, sí, señor. Y es hermosa y es perfecta. Y entonces por esto ya no, ya la rayó o todavía es perfecta. Entonces, sí, impresionante. Bueno, pues iba a conocer a la familia de mi prometido. Al final, pues vinieron la mitad. Él iba a estar una semana. Estuvo 2 días. No, como cosas que de repente calan. Yo le decía a mi mamá, si en algún otro punto de mi vida yo hubiera estado, uy, no, COVID para mí hubiera sido vacaciones. Pero como estaba en este punto específico, la neta sí me pegó. Como por esa parte, porque yo ya tenía mis planes pero Dios otra vez ahí como, deja el yo, dale, ponlo en el molcajete. Y gracias a Dios por eso, amiga, porque de verdad, reitero, ¿a quién quiero yo sino al Señor? Y bueno, después del dolor de la vida y el existir. O sea, sí hay victorias, chicos, pero no son como nosotros nos los imaginamos, ¿no? Y de verdad, sí, yo ayer que le escribí a Silvia antier, ¿no? Le dije, no, amiga, pues como tú te sientas, pues si quieres venir, pues si no, no hay problema, porque pues yo sabía de esta situación y yo dije, yo no quiero tocar un nervio expuesto. Pues sí, porque obvio la vida y el existir. Digo, o sea, es duro. Pero a lo que quería llegar con este tema es precisamente esta parte, donde haber pasado procesos horribles no despedaza todo, sí lo despedaza, lo hace pedacitos, pero no te destruye. Y no voy a agarrar esa frase de Nietzsche, de lo que no te mata te hace más fuerte, porque no es cierto. O sea, en Jesús, lo que te mata te transforma para luego resucitarte. Aquí no te hace nada más fuerte. O sea, eres nada. En Jesús eres nada. Y lamento mucho romper el ego o Sí, es el ego humano, porque a mí me pasó también. Y yo primero me agarraba de eso, amiga, de lo que no te mata te hace más fuerte. Y yo decía, sí, voy a ser más fuerte. Y yo veía cómo venía más debilidad física, yo no lo podía creer, hasta el grado de que no me pude levantar un día de una cama y lo máximo que logré hacer fue abrir los ojos. Y eso fue muy horrible. Pero cuando aventé por el caño esa espantosa frase inútil, que es nacida de un hombre torcido, vi que la Biblia sí, literal tiene ahí en sus páginas escrito que tú te vas a morir para luego resucitar. Y luego queremos enseñar desde la resurrección que no hemos vivido, porque no nos hemos muerto. Entonces, esta palabra de la roca de la que yo te hablaba fue la última palabra que yo recibí alguna vez en un congreso que consideré útil. Obviamente cuando pasé todo este proceso espantoso de dolor físico y mental,
no la tenía en cuenta, no cachaba. Pero a veces, mientras hablábamos de estos versículos y de carácter y no, la siguiente semana le toca a Mengano y mira los procesos y yo no, me toca responsabilidad y lo que sea, esa palabra me resonaba atrás. Y yo te la decía, es que la Biblia dice Silvia de la Roca. Y yo me acuerdo que la primera vez que lo hablé, me tembló todo y dije, yo la estoy hablando en la torre, ¿qué me va a pasar? Y pues sí me pasó, pero es morir a tus deseos, morir a tus planes y lamentablemente, queridos y queridas, no es para que al rato salgan bien, sino para que salgan diferente en las manos del Señor. Y me acuerdo mucho del alfarero, ¿no? En esta parte, no, qué horrible. Esta parte donde Dios le habla al profeta y le dice, el barro le va a hablar a su hacedor y le va a decir, ¿por qué me haces así? Y yo me acuerdo que yo no entendía eso cuando lo leí, era como, pues sí, obvio, el barro no habla. Yo eso era lo que pensaba. Pero y luego tú eres el barro, tú fuiste hecho del polvo, y luego tú volteas al Señor y le dices, ¿por qué me haces así? Y sí lo hacemos, o sea, sí lo hacemos. Pero al rato ese mismo barro, en Pablo, miles de años después, cientos de años después, ese barro es un vaso lleno de la gloria, que ya no habla, que ya no existe, pero está lleno de la gloria de Dios. Entonces, igual y en este momento, como Silvia nos compartía sus planes, no salieron como estaban planeados. Yo era invitada, entonces yo sentí muy feo también, porque yo sí iba a ir. Y entré y le di confirmar. O sea, fue feo. Y luego no quise tocar el tema, ni hablar, ni mandar mensaje, ni nada, porque yo sabía que es duro. Digo, yo no he estado en esa situación, pero yo dije, pues sí, ya te vas a casar y de pronto, ¡ay, se arruinó! ¿Qué? O sea, si a uno se le arruina la vida porque llegó 20 minutos después de la función del cine, yo no me imagino estar en tus zapatos, de verdad. Y dije, no voy a tocar el tema y no voy a hablar del asunto, mejor hablamos de atrás, pero ni modo. Ni modo nos llevó hasta esto. Y sí, el plan muere, tú mueres, tus deseos se mueren. Y ya no los puedes ir y agarrar, es como dice Eclesiastés, es como agua que pasó. Y ya, se pasó. Pero si tú los entierras en el Señor sabiendo que Él es el río que sale del trono de Dios, pues algo mejor vendrá, ¿no? Y igual y el plan no sale como tú esperabas y así, pero tiene un porqué. Y no lo ves en el presente, pero cuando sucede una crisis mayor, tú ya estabas listo, ¿no? Y eso es a lo que queremos llegar con este día de diálogo y de transmisiones interrumpidas como aguas que pasaron. Les agradezco mucho por habernos escuchado, Silvia. Muchas gracias por haber venido y compartirnos esta situación que no estaba planeada ni cerquita. De verdad, no, yo dije, no, yo me voy a cuidar de no preguntarle nunca nada al respecto, pero Dios fue bueno. Y yo le quiero hablar a los chicos, a los más jóvenes, a los que estaban añorando, yo por fin voy a hacer esto en mi congre, yo por fin, hazlo en tu casa. ¿Por qué no? Y sirve a tu familia cercana, no te quemes antes de tiempo. No me refiero a que a la fornicación, no. No me refiero a que si tú no practicas en casa primero el servir a tu familia, el no irritar a los de tu casa, eso es muy difícil, el no ser envidioso, el saber amar a tu familia como ellos esperan que los ames, que era lo que estábamos hablando la semana anterior, de que si tu mamá espera que levantes los vasos, que todos los días tú los levantes. Y que no te enojes porque los levantas porque mi mamá espera que levante los vasos y sino entrar en ese proceso de obediencia de decir, bueno, le gustan los vasos arriba, yo los puedo levantar y ya, ¿no? Porque al final el ser quebrado, el entrar en quebranto no implica que quede algo de ti, sino que queda todo de Dios para hacer. Y pues sin más por el momento y con todo el afán de que si tú has pasado procesos antes de toda esta situación, que fueron horribles y te miraban raro
y tú eras el que, híjole, él no triunfa. Jesús, ¿quién sabe si está ahí? Te invito a que dejes de sentirte mal por tu proceso. Disfrútalo. Es muy raro decir eso y a mí hasta se me hace difícil decírtelo, pero sí, sí, efectivamente saborea tu proceso porque no es, sí es mortal, pero sí es mortal, pero después te vas a poder acordar para qué es el polvo, ¿no? Con qué propósito fue hecho. Y ya, y va a haber un punto en el que aun si en tu proceso hubo un trauma, vas a poder soltarlo como aguas que pasaron. Dios no es cruel ni despiadado, pero Dios quiere nuestra obediencia. Y la obediencia no nos nace solita. Y como no nos nace solita, Dios nos mete en el proceso. Y si ya eres una persona que en el trabajo de por sí disfruta el proceso, no tanto el resultado, sino el proceso, trasládalo ahorita a tu vida, a tu vida particular para que puedas descansar. Porque es muy difícil trabajar desde casa, yo lo estoy experimentando, y descansar. O sea, yo me pasé un día 14 horas seguidas trabajando y no podía terminar. Y luego te dicen que si los maestros se rascan la panza, ¿no? No nos la rascamos. Estamos atorados con el trabajo, que es otra cosa. Pero el momento de decir, yo no puedo caer en ese extremo tampoco porque para allá no va. Y poder decir, a ver, yo una vez pasé por cosas horribles, ¿cómo le hice? Ya tienes eso. Ahora, avánzalo. Déjalo ir como aguas que pasaron, distribuye tu tiempo y relájate. Relájate en la roca, aunque suene raro. Y pues, amiga, muchas gracias por haber venido. Nos estamos despidiendo. ¿Algo que quieras agregar? Bueno, pues muchas gracias por la invitación, gracias a ustedes por acompañarnos y nuevamente creo que quisiera reiterar esta invitación de parte del corazón de Dios a acercarnos a Él, a no poner pretextos porque ya no hay, estamos en la casa, hagamos devocional, busquemos tiempos con Él en intimidad, a solas, como familia y agarremos la onda porque este es el principio. Así que ánimo. Dios les bendice, muchas gracias. Y sin más que agregar, transmitiendo desde nuestra casa, para el mundo, Mireille con ustedes. Adiós.